Entramos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos de esta jornada de día viernes 14 de marzo del año 2025. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina, porque está bastante compleja la situación a nivel social en ese país, manifestaciones que han tenido una dura respuesta por parte de las autoridades policiales y quienes están encargados de la seguridad ahí en Argentina, y con una figura como Javier Milei que al parecer ha ido disminuyendo un poco en cuanto a su adhesión respecto de lo que veíamos hace unos meses atrás, sobre todo por todo lo que ha ocurrido en Argentina en el último tiempo. Para conversar respecto de esto está con nosotros acá en estudio el doctor en estudios americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, el profesor Fernando Estensoro, a quien le damos la bienvenida. Profesor, muy buenos días, gracias por haber venido acá a la radio. No, muchas gracias a usted por esta invitación. Es un agrado. Sí, no. Profesor, Libra, inundación en Bahía Blanca, manifestaciones de jubilados. ¿Qué está pasando con el gobierno de Javier Milei? Bueno, la inundación en Bahía Blanca fue un fenómeno natural, pero Libra y... Bueno, yo creo que sabemos que la situación social es grave en Argentina, ¿ya? La última información que tenemos es que, y que se entregó a finales del año pasado, es que la pobreza aumentó 11 puntos en Argentina desde que llegó Milei, y que habría pasado ya el 50% de la población económicamente activa, o sea, estamos hablando del 52%, ¿ya? Y la cifra más o menos cerca de 25 millones de personas que están viviendo bajo la línea de la pobreza. Si uno lo mira desde esa perspectiva, es una situación social extraordinariamente grave. Entonces, yo creo que desde ahí uno puede empezar a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre los fenómenos políticos que esta situación, que esta crisis social está generando. Entre otras cosas, bueno, ha disminuido, ¿no es cierto?, Milei, como se dice, libertario, o sea, es un neoliberal extremo. En ese sentido, él mismo ha dicho que admira a Menem, que fue el primer peronista neoliberal post-Guerra Fría en Argentina, y que privatizó muchas empresas estatales, si bien no todas. Y bueno, Milei viene a terminar el trabajo. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo ya son manifestaciones sociales, en este caso los jubilados, pero también han habido otras, ¿no es cierto? Los piqueteros dicen que se van a movilizar, etcétera, porque la situación económico-social es extraordinariamente compleja. ¿Ya? Hay recortes a las universidades públicas, o sea, todo lo que sea, sobre todo beneficios sociales, ¿ya? Hay una serie de recortes presupuestarios en ese sentido, además de las medidas económicas que está tomando el gobierno. Entonces yo diría que a mí, de hecho, uno podría decir una pregunta: ¿por qué esto no empezó antes, estas protestas, ¿no? Esos son dos temas que son interesantes de estudiar y de reflexionar y de analizar en su profundidad. Pero no es raro lo de las protestas, y que se hayan sumado las barras bravas, etcétera. Yo creo que esto puede ir increciendo en la medida en que la solución, la situación social no mejore, ¿ya? El segundo aspecto de eso es que tuvimos esta respuesta de la policía violenta, pero más allá de eso, porque nosotros acá en Chile también durante años hemos visto, ¿no es cierto?, movilizaciones que terminan en problemas de violencia, ¿no es cierto? Ahí hay un patrón que es necesario despejarlo, porque hay que analizarlo en su propia complejidad, ¿no es cierto? ¿Quién provoca la violencia? Si son los propios actores gubernamentales que necesitan desprestigiar la movilización cuando son masivas, ¿ya? Bueno, como te digo, ese es otro análisis, pero en el caso concreto de Argentina yo diría que lo más importante en fijarse es cuál ha sido la respuesta del gobierno. Porque la ministra Bullrich, ¿no es cierto?,
no consideró que estuvo perfecto, ¿ya? De que no es problema que le hayan partido la cabeza al periodista, total, ¿por qué? Porque el periodista era kirchnerista, o sea, no condenó ni tampoco llamó a estudiar y analizar por la justicia si hubo exceso de fuerza, ¿no es cierto? Sino que más bien, no, está bien, ya y vamos a seguir así, vamos a continuar, justificó la acción, criticó a la jueza que liberó a las personas detenidas o que ordenó que las detenciones habían sido arbitrarias, etcétera. O sea, y dijo que iba a intervenir en esa justicia y que se iban a lanzar contra la jueza, lo cual es sorprendente, ¿no es cierto?, para un ministro de gobierno, porque en el fondo eso significa interferir en otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, ¿ya? En un estilo matonesco muy a la Donald Trump, ¿no es cierto?, y que finalmente atenta contra el propio proceso democrático, que es la separación de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Y Milei, el presidente Milei, la apoyó, ¿ya? Y dijo que está perfecto. Entonces, si uno analiza eso, ¿qué es lo que están diciendo? Están, en vez de decir, mire, vamos a llamar a la calma, no, lo estamos haciendo regio, y vamos a eliminar, ¿no es cierto?, a estas movilizaciones porque son promovidas por la oposición, por el kirchnerismo, por los piqueteros, que son terroristas, que lo que quieren es desestabilizar el gobierno, que están preparando golpe de Estado. O sea, una serie de juicios grandilocuentes, ¿ya?, que no tienen ningún sentido con la realidad, pero que significa que, significa un diseño político en donde, si continúa esto, vamos a ver, yo creo que un proceso de violencia en las calles que puede ir increciendo. Ahora, profesor, durante el último tiempo uno ha visto como una serie de relatos que eran muy propios del movimiento libertario, de la figura de Javier Milei, quienes lo rodean en el fondo, da la sensación de que se han ido diluyendo o volteando, por decirlo de alguna forma, porque con todo el escándalo del CryptoGate y la criptomoneda Libra, se derrumbó un poco este mito del Milei genio de la economía, ¿no? E incluso desdiciéndose, señalando que él no tiene muchos conocimientos de cripto, cuando hasta hace unos meses atrás vendía cursos online sobre la materia. Y respecto de lo que ocurrió en Bahía Blanca, si bien efectivamente es por una causa natural, propia incluso del calentamiento global, hay quienes critican el hecho de que, por ejemplo, se hayan abandonado una serie de obras públicas que se tenían que realizar allá en Bahía Blanca porque precisamente desde el gobierno central no habían traspasado los recursos por esta idea de no hacer o no avanzar en obras públicas. Y ahora vemos que en las calles comienza a aumentar la manifestación, y durante mucho tiempo se dijo que, claro, que detrás de esta movilización callejera estaba el kirchnerismo o estaba el sindicalismo muy cercano al peronismo o la casta, como lo solía llamar Milei. Pero lo que vimos durante esta última semana en las calles fueron ciudadanos comunes y corrientes, no necesariamente militantes. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque claro, son relatos que hicieron muy fuerte a la figura de Javier Milei y todo su ideario, pero se han ido derrumbando un poco. Claro, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, con tu análisis, porque eso yo creo que está ocurriendo. O sea, la gente que salió a protestar son los pensionados, o sea, no son terroristas, o sea, personas de 90 años, difícil que integren un movimiento terrorista o grupos de asalto kirchnerista, como lo quieran presentar, ¿no es cierto? Y lo brutal, o sea, cómo respondieron, no sé. Por eso te decía, para mí lo más interesante, entre comillas, o sea, lo más decidor es la respuesta del gobierno, ¿ya? Eso yo creo que puede, porque eso es política pública, ¿no es cierto?, que están implementando. Entonces, si como tú dices, se está empezando a desgastar el relato, ¿ya? O sea, Milei ya no es el tipo puro, ¿no es cierto?, no corrupto, ¿ya?, que entró al gobierno a limpiar a los corruptos, que el kirchnerismo, que es la gran acusación de la corrupción, ¿no es cierto?
parece que el señor Milei también le gusta el dinero, ¿no es cierto? Y con la libre, y todo indica que va a salir más rico de lo que entró, ¿no es cierto?, a la presidencia. Entonces, eso indudablemente ya empieza a mermar su popularidad. Obviamente no en los soldados, no en el mileísmo de a pie, ¿no es cierto? La infantería mileísta, por así decirlo, libertaria, ¿no es cierto? Esos van a estar hasta el final. Pero sin lugar a dudas, ese tremendo apoyo que tuvo, ¿ya? Y que se reflejó en la elección, claro, ya hay sectores que empiezan a arrepentirse, se empiezan a ver qué es lo que es Milei y qué es lo que pretenden los sectores económicos que apoyan a Milei, ¿me entiendes? O sea, de a poquitito, en la medida que avanzan en su programa, se empiezan a caer estas primeras velos, estas primeras máscaras, porque son muchas, cae uno, pero tienen otros. Entonces, si tú te fijas, ¿qué es lo que está recurriendo? Si está empezando a descender su apoyo, no van a cambiar la política, van a seguir con el proceso de privatización, ¿no es cierto?, y de neoliberalización de Argentina, y ante las protestas sociales van a responder con fuerza, o sea, los van a encarcelar, los van a reprimir, ¿no es cierto? Y están diciendo, ¿me entiendes? Están planteando, están señalando que van a salir a reprimir bajo, ahora ya la bandera no es luchar contra los corruptos, ahora la bandera, que es la bandera más típica de las derechas y la ultraderecha, es el orden, ¿ya? Uh-huh. Vamos a mantener el orden. Que también el tema le dan todo el día, que la violencia, que el orden, que la sociedad, lo mismo que acá, ¿no es cierto? Que aquí está desbordado por la violencia, el problema del orden, del crimen, el crimen organizado, etcétera, ¿no es cierto? Que nadie dice que no exista, ¿ya? Pero que las derechas pareciera ser no solamente que o sea, son los que tratan de sacar mayor rédito político, ¿ya?, de esa violencia, porque acusan, ¿no es cierto?, a los gobiernos que no son neoliberales, ¿no es cierto?, más progresistas o de centro, ¿no es cierto?, pero que de ser blandos, de no ser capaces de enfrentar el problema de la violencia pública, ¿no es cierto?, de la inseguridad. Entonces, todo indica que, por lo que hemos visto en estos días, que se van a ir por esa línea. Ya el tema de la corrupción ya no les sirve, se cayó la careta, ahora la gente está viendo que también están enriqueciéndose rápidamente. O sea, yo no sé cómo no lo han acusado constitucionalmente por la cosa de la libra, ¿no es cierto?, de este Bitcoin que inventaron. O sea, aquí en Chile por menos te hacen un escándalo, ¿no es cierto? Entonces, eso también te hace ver que los parámetros en Argentina no son iguales que los nuestros, producto de que su situación social y política es distinta, ¿no es cierto? Pero ahí estamos, está librando con respecto a la libra. Yo la verdad es que estaba muy atento siguiendo el tema. Las amenazas de acusación constitucional se diluyeron y ahí está, pues, y ahora estamos con otro tema, con el tema de la violencia, con el tema del orden. O sea, ya despejaron el tema de la corrupción y el tema de que Milei, ¿no es cierto?, participó de este fraude, y ahora, ¿no es cierto?, el problema ya te lo sacaron de los titulares y ahora te pusieron otro titular. El problema del orden, el problema, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, todas esas son estrategias comunicativas, estrategias pero yo diría que tenemos, por una parte, el tema de la enorme crisis económico-social que está viviendo la gente en Argentina, ¿ya? Y dos, la política del gobierno que no va a continuar, ¿ya? Uh-huh. Y bueno, y si esto sigue así, no es descartable que en la medida que aumente la represión, bueno, el tema se va a ir entonces al tema de la represión, etcétera, ¿ya? Y es probable que se van a ir haciendo las movilizaciones cada vez más violentas. Sí. Precisamente de eso le iba a preguntar, profesor, respecto de cómo proyectar esto, porque viendo lo polarizada que está la sociedad argentina, o por lo menos a nivel de debate público, ¿no? Es cosa de ver los medios de comunicación, la manera en la cual se abordan todas estas noticias, y teniendo una figura como Javier Milei, da la sensación de que no es descartable ningún escenario a futuro. ¿Cómo se puede proyectar este tema tomando en cuenta cómo están las cosas hasta ahora? Uy, eso es lo más difícil que hay. Es terrible esas preguntas, porque la tentación de pronosticar la tenemos todos, ¿no es cierto? Pero es lo más difícil que hay. O sea, ¿cómo va a terminar? No lo sabemos, ¿ya?
Entonces, además que no solamente Argentina, yo creo que es todo el vecindario, hasta nosotros tampoco podemos decir que hace ¿cuándo fue? El 2019, tuvimos el estallido social, imagínate. Entonces, yo creo que se vienen elecciones, ¿ya? Indudablemente el mileísmo va a tratar de consolidarse. Hay que ver qué pasa con la oposición, hay entre Xilov y otros, que a ver si llegan a acuerdo para levantar algo. ¿Me entiendes? Yo creo que esto va mucho por ahí, por un reajuste. Hay que ver cómo se viene el próximo proceso electoral en Argentina, que va a ser de aquí a un año y medio más. En 2027 ya tienen elecciones parciales, ¿no es cierto? Tiene un problema con las PASO, ¿me entiendes? O sea, obviamente la situación, la crisis argentina, como la de muchos países de América Latina, es una crisis de modelo, es una crisis que de ahí viene el desmadre, ¿no es cierto?, hacia otro tipo de crisis, ¿no es cierto? Uh-huh. Crisis social, crisis cultural, crisis política, ¿no es cierto? Pero la pelea es por el modelo, la pelea es cómo nos organizamos para producir y cómo se reparten las ganancias de lo que producimos, finalmente, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé realmente si Milei va a poder volver a estabilizar, ¿no es cierto?, Argentina al punto que nuevamente sean capaces de atraer inversiones extranjeras millonarias, etcétera. Un poco lo que ha hecho Chile en los últimos 30, 40 años, ¿me entiendes? Que finalmente fue capaz de dar un sistema político relativamente ordenado que permitió la llegada de grandes cantidades de capital extranjero. Uh-huh. Finalmente, eso es lo que está tratando de hacer Milei en una situación política, industrial, económica, histórica diferente. Argentina es una economía más grande que nosotros, tiene otras realidades. Pero si no lo logra, ¿no es cierto? Y si no, en mi opinión, ahora estoy arriesgando una opinión, pero en mi opinión, desde donde yo veo el fenómeno, si esta situación de pobreza sí se mantiene con estos niveles, ¿ya? Yo creo que eso en el mediano plazo no es sostenible. Uh-huh. No es sostenible, o sea, no sé dónde es posible ya mantener por 3, 4, 5 años estos niveles de pobreza. Tú puedes aguantar un tiempo, ya, en la medida en que está la esperanza de que empiecen a notarse las mejorías, ya. Indudablemente la situación inflacionaria argentina era espantosa, pero ¿cuánto tiempo tú puedes pedir, ya? Porque estas reformas tampoco son inmediatas en el caso de que les resulten. Entonces yo creo que la situación en Argentina, aunque claro, uno puede decir, esta situación para mí no es sorprendente, o sea, me la esperaba. De hecho yo estaba, más bien era cómo, y le preguntaba a los colegas, porque los colegas te cuentan unos desastres, pero ¿cómo aguantan? Entonces, ¿cómo aguantan? Mal que mal, esas reformas de Chile se hicieron en dictadura. Uh-huh. ¿Ya? Y bueno, puede ser que el aguante esté empezando a agotarse. Bueno, sin duda alguna es un escenario muy abierto, profesor. Vamos a estar requiriendo de su ayuda a futuro para seguir entendiendo lo que está ocurriendo ahí en Argentina. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por esta invitación a conversar. Y con esta conversación que tuvimos durante esta jornada con el profesor Fernando Estensoro, despedimos esta primera edición de Radioanálisis en este viernes 14 de marzo. Muchas gracias por habernos acompañado y lo dejamos invitado e invitada a que siga junto a nosotros, porque en breves instantes llega Antonella Esteves y Semáforo en una edición muy, pero muy especial de Semáforo. De hecho, yo creo que es la edición más especial que hemos tenido de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, así que no se lo puede perder. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis. Que estén bien. El departamento de prensa